del proceso laboral. Como hemos venido hablando del derecho procesal, generalmente siempre nos familiarizamos con las etapas mencionadas, su fase preliminar, expositiva, probatoria, resolutiva, impugnativa, ejecutiva, es decir, van de la mano en todas las ramas del derecho y no es la excepción en materia laboral. Ya habíamos comentado que en el proceso penal, a pesar de que tiene sus tres etapas, en este caso la de investigación, la intermedia y la de juicio, pues va inmerso esas fases del derecho procesal como tal. Entonces, es la única rama, yo creo que en el aspecto del derecho penal, que pudiera tener términos diferentes, como es la de investigación, intermedia, y en la de juicio pues es similar, ¿no? Es en la cuestión del término, del nombre. Sin embargo, en materia laboral es muy interesante estos cambios que se han venido dando. Ya hemos platicado que no nada más existe la reforma en materia penal, sino que posiblemente también ya próximamente estemos hablando de que los juicios en materia civil y familiar y mercantil ya van a estar también próximamente siguiendo la oralidad y también creo que la publicidad, es decir, que también van a ser posiblemente audiencias en la medida de lo posible, que si se permita por la cuestión del caso, que sea también públicas. Entonces, creo que es muy repetitivo, pero es muy importante resaltar la importancia de manejar una oratoria, una habilidad verbal, que yo creo que sería una de las nuevas características del abogado en la actualidad, el estar preparándose no nada más en lo jurídico, sino también preparándose en su habilidad verbal, en la oratoria, porque ya está contemplado, repito, en todas las ramas del derecho, las audiencias públicas y orales. Entonces, queda atrás, o va a quedar atrás lo que es la burocratización de los juicios, del proceso, el presentar oficios y esperar a que me contesten, y luego otra vez la réplica y contrarréplica. Se van a formalizar la oralidad, entonces ya en materia penal pues ya tenemos 5 años a nivel nacional implementándolos, ya se está abriendo esas brechas también ya en las demás ramas, pero en materia laboral no es la excepción. En materia laboral siempre ha existido esa combinación oral y escrita, inclusive antes de la reforma. Para todos aquellos que han tenido la oportunidad de entrar a las audiencias o que han litigado un poquito o han estado trabajando con algún abogado en materia laboral, pues no nos podrán dejar mentir de esta situación, ¿no? Que generalmente las audiencias en materia laboral antes de la reforma, pues existía esa combinación oral-escrita. Eran mixtos los juicios, ¿no? Ahora se le va a dar una importancia predominantemente oral. Esta reforma del 2019 que se implementó y que pues va entrando en etapas en la República Mexicana, es decir, no entró todo a nivel nacional la reforma laboral, sino que se va entrando por etapas. Creo que ya nada más faltarían 8 estados, entre ellos Jalisco, para los de Jalisco, para que ya llegue por completo al 100% la reforma. Es decir, que para el 2022, que ya estamos próximos, ya se estaría cumpliendo con las etapas, es decir, con los términos implementados para que se utilice la reforma laboral al 100%. Y esa reforma laboral, pues tiene sus cambios, tiene su importancia, y tiene sus fases del proceso de una manera muy importante. Es por ello que esta materia de derecho procesal 1
nos permite, entre otras tantas cosas que hemos visto, el conocer las etapas, el conocer la dinámica del proceso, desde la presentación de la demanda y todo lo que va ocurriendo en esta sentencia. También nos permite el visualizar cómo son los procesos en las diferentes ramas del derecho, desde un juicio civil, como es la reivindicatoria, o un juicio familiar por alguna cuestión de pensión alimenticia, o divorcios por mutuo, o divorcios contenciosos, juicios sucesorios, juicios hipotecarios, que es de las cuestiones muy comunes que nos vamos a encontrar en la práctica del derecho civil y familiar, hasta en las cuestiones mercantiles, como son lo más común, el hacer juicios ejecutivos mercantiles por los cobros de pagarés, entre otras tantas cuestiones de índole comercial, ¿no? Problemas entre comerciantes de diversa índole que puede resolver la materia mercantil. Asimismo, en materia penal, que ya vimos en las clases pasadas la importancia de esas tres etapas, que ustedes, como bien decíamos, van a profundizar un poquito más, o están profundizando en las materias que están llevando a cabo o van a llevar, e inclusive en materia laboral, creo que algunos la pueden estar llevando ahorita en estos momentos, o la van a llevar. ¿De qué consiste este nuevo proceso laboral? Entonces, te podrás dar cuenta, y esa yo creo que sería la importancia de esta materia, cuál va a ser tu enfoque, cuál va a ser la rama del derecho que te va a apasionar, para realmente, si tienes la intención de litigar, es decir, sabemos que el abogado, la rama del derecho, nos abre un sinfín de oportunidades, nos abre un sinfín de puertas, que algunos podrán tener la intención de litigar, que creo que la mayoría dice, yo quiero ser litigante, quiero ejercer el derecho. Algunos a lo mejor podrán tener la expectativa de entrar a la política o entrar al gobierno o manejar la empresa de su papá o los negocios de su papá en todos los aspectos jurídicos. Es válido porque la materia de la carrera de Derecho pues, te abre un sinfín de oportunidades. Sin embargo, como me han dicho cuando se han acercado conmigo bastantes personas y alumnos en este caso, que me comentan que sí van a trabajar con su papá o con el negocio familiar, pero que quieren experimentar a lo mejor 1 año, 2 años el ejercicio del derecho. Entonces se acercan para preguntarnos sobre las ramas y todo ello. Entonces es muy importante, ¿no? Que el abogado, independientemente de lo que te vayas a dedicar, de lo que te abre las puertas del derecho, la abogacía, el saber precisamente lo que es el ejercicio del proceso en cualquier rama. Y en materia laboral, pues es muy interesante, es muy importante, podrá a muchas personas apasionarles el derecho laboral. Realmente es digno de comentar que es una rama bastante apasionante junto con todas las del derecho, pero la de laboral también generalmente pues es una rama que apasiona junto con el aspecto penal y, ¿por qué no? Pues también con lo civil y lo familiar, ¿no? Por lo tanto, pues vamos conociendo un poquito de lo que es el proceso, vamos conociendo un poquito de lo que es el aspecto del derecho procesal laboral. Y para ello me voy a permitir preguntarle a los aquí presentes, tanto en línea como presencial, sobre las etapas de su investigación, a qué conclusión llegaron, qué investigaron sobre las etapas procesales laborales. Adelante. Entonces, vamos a preguntarle, primero que nada, a Rubén Ávila, ¿se encuentra presente? Rubén no se encuentra. Alejandra María.
Yarin Joali. Sí, profesor. Le pregunto a usted porque yo sé que a usted no se le descompuso su micro, usted siempre participa. Y por eso le hago la pregunta sobre qué investigó, qué encontró Yarin Joali sobre la reforma laboral. Platíquenos un poquito, por favor. Bueno, lo que yo encontré es que pues se divide en lo que es conciliación, demanda y excepciones, también el ofrecimiento y admisión de pruebas. Las fechas serán notificadas por lo menos con 10 días de anticipación, y en la etapa de conciliación pues es donde se va a llegar a la fecha de la audiencia para proceder al desahogo. Luego seguiría la etapa de demanda y excepciones, y en esta pues las partes la parte actora va pues a presentar lo que es la demanda, y la parte demandada va a presentar sus excepciones, y ya después seguiría la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y ya engloba como todo lo que va a estar haciendo. Perfecto, muy bien, excelente. Efectivamente, vemos que hubo una reforma en el 2019 bastante sustancial en materia laboral, donde todo cambió o va a cambiar debido a que se le va a dar una importancia mayor a la fase de conciliación, que ya la tenía. Ya todos aquellos que hemos litigado también laboral sabemos de que cuando existía antes de la reforma o llevamos a cabo procesos, era una opción el acudir a la fase de conciliación. O sea, me refiero a que antes de la reforma no era una obligación. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de la reforma, si el trabajador tenía un conflicto con el patrón por un despido injustificado, de cualquier naturaleza, pues el trabajador a veces acudía a las etapas correspondientes o a las instalaciones correspondientes laborales y era atendido por un servidor público de las mesas de conciliación, donde lo interrogaba o prácticamente le hacía una entrevista para verificar el problema. Es decir, el trabajador llegaba sin un conocimiento de qué tenía que hacer, solamente le decía, pues ve a conciliación, y ahí iba el trabajador a conciliación a presentar a lo mejor su queja sobre la cuestión laboral. Lo pasaba, bueno, si es que no lo abordaban en la entrada, aquellos que saben de lo que hablo no me dejarán mentir, que existe una infinidad, o existía, antes de la reforma, una infinidad de lo que decimos nosotros coyotes, allá afuera de conciliación. Es decir, pseudoabogados, a veces sí eran abogados, a veces no, eran gente que trabajaba para abogados, para despachos, que los mandaban allá afuera de conciliación, a las afueras, para que estuvieran allá en la casa, ¿no? de trabajadores que fueran llegando. Y en cuanto llegaban o iban llegando, los abordaban inclusive desde unas cuadras antes, ¿no? Bueno, así sucedía aquí en Guadalajara. Y las oportunidades que me aconteció ir a México, pues también veía eso. Es decir, que se acomodaban los pseudoabogados o mandados por abogados en las cuadras aledañas a conciliación, y a toda la gente que pasaba que se veía a todas luces que iba por un problema jurídico laboral, lo abordaban y le decían que si tenían algún problema laboral, el trabajador le decía, sí, pues mira, yo te voy a dar asesoría, vente para acá, te llevo aquí al despacho de nosotros, se queda a 2 cuadras, y se lo llevan a un despacho X, o ahí mismo le daban la asesoría y presentaban la demanda directamente sin acudir a conciliación. Es decir, entorpecían la fase conciliatoria.
los pseudoabogados o los abogados que se encontraban en las aledañas de las instalaciones. Eso era muy común. Eso era muy común antes de la reforma. Y eso se prestaba pues para muchas cosas, ¿no? Estaba para mucha corrupción, para el acaparamiento, para que inclusive no le resolvieran el problema al trabajador, inclusive para que le pidieran dinero. Ah, ¿sabes qué? Yo te lo voy a resolver, platícame tu problema, etcétera, y yo te asesoro. Vamos a ocupar de entrada ahorita unos 5,000 pesos para resolver tu problema y te aseguro que lo vamos a resolver y te va a liquidar el patrón al 100% y te corresponden 80,000 pesos, pero ocupamos 5,000, 10,000 pesos ahorita para movernos, o 1,000 o 2,000 pesos. Y terminaba mucha gente estafando al trabajador. Eso era muy común. Entonces, cuando bien les iba, pues se agarraban el caso, sí se trataba de despachos bien establecidos, pero eran, como decimos, coyotes allá afuera, y no permitían que el trabajador acudiera a la conciliatoria, sino que presentaban la demanda de forma directa. No, oye, pero me dijeron que tenía que ir a conciliación. No, eso no sirve, le decían. Vamos a demandar de una vez, para que proceda de una vez el caso. Platícame los hechos, ahorita redactamos la demanda, vamos a ocupar, no sé qué tengas de prueba para formalizar las pruebas documentales de trabajo, alguna credencial de la empresa, nóminas, tienes algún contrato laboral que te dieron en el momento, todo lo que puedas reunir, testigos, para poder formalizar una demanda. Y la formalizaban, la presentaban y a lo mejor procedía el asunto, el juicio. Eso era muy común. Ahora con la reforma, todo eso ha cambiado, porque las fases ya están bastante delimitadas, ¿no? Su fase prejudicial, que es la conciliatoria, tenemos que agotarla. El trabajador, el patrón, tiene que agotar, en este caso, previo a presentar demanda, la etapa prejudicial, o mejor conocida como la etapa de conciliación. Antes de que el trabajador presente demanda, tiene 45 días hábiles para agotar su etapa de conciliación o prejudicial. Es decir, ya no podemos ir directamente a la demanda. Si el trabajador y sus abogados dicen, vámonos de una vez a la demanda, al proceso. Cuando la estén subsanando, o mejor dicho, cuando estén haciendo los acuerdos iniciales para la admisión de la demanda, si no presenta el trabajador junto con la demanda, la prueba, el documento oficial que agotó su fase conciliatoria, pues se la van a desechar. Así de fácil y sencillito, ¿eh? Junto con la demanda, inclusive le van a solicitar el documento avalado por las juntas de conciliación, que ya se llevó a cabo la audiencia y no se llevó a cabo un arreglo. Entonces, eso quiere decir que el trabajador agotó su fase prejudicial, también llamada conciliatoria. Y así es como va a proceder el juicio. Eso es nuevo. Eso antes no sucedía. Antes podías ir a conciliación o de una vez irte directamente a demanda. Hoy tienes que agotar tu fase prejudicial y tienes 45 días para ello. Entonces esto es muy interesante. La fase prejudicial. Después de la fase prejudicial viene la fase que conocemos expositiva, que también se llama igual en materia laboral, que ya es la presentación de la demanda junto con el documento que avala la fase de conciliación, que no se presentó el patrón. ¿Qué puede contener ese documento que avala la fase de conciliación? Pues que no se presentó el patrón a la audiencia de conciliatoria, o que se presentó y no se llegó a un acuerdo,
Entonces, procede la demanda. Presentas tu demanda como trabajador a través de tu abogado, junto con el documento que avala la conciliatoria. Se lleva a cabo lo que es la sustanciación del acuerdo inicial. Igual puede suceder que te la admitan, puede ser que te la desechen, o puede ser que te prevengan sobre algunos requisitos que puedan faltar. Si te la admiten, entonces el acuerdo debe salir en 24 horas, se tienen 5 días para el emplazamiento, y una vez que se emplace, se tienen 15 días para la contestación. O sea, son reglas un poquito de tiempos diferentes a los que estábamos hablando en materia civil, pero es lo mismo, nada más que cambian los tiempos. 24 horas para la admisión o la sustanciación, 5 días para el emplazamiento y 15 días para la contestación o reconvención, o las dos cosas juntas, ¿no? Contestación y o reconvención de la demanda. Y luego después, si hay contestación y reconvención, viene la réplica por parte del actor, que es el trabajador, sobre esa reconvención que realizó la parte demandada, que es la patronal. Y después de esa réplica puede venir inclusive una contrarréplica. Es decir, en eso va a consistir la fase expositiva en materia laboral. Todo lo que es la presentación de las acciones y las excepciones por parte de actores y demandados, con sus reconvenciones y réplicas y contrarréplicas. Una vez que se agota todo eso, viene la fase o etapa preliminar, que ya es la depuración del juicio, donde se aceptan las pruebas, se califican cuáles son apegadas a derecho. Lo mismo que hacíamos en penal en la fase intermedia. Depuración del juicio, aquí le llamamos precisamente la fase preliminar. Y después de ello nos vamos a la etapa de juicio, que ya es el desahogo, en donde una vez que desahogamos todo, documentales, testimoniales, periciales, en estas materias laborales, pues viene lo que es la conclusión por medio de un fallo, que en materia laboral le seguimos llamando laudo, que es nuestra sentencia. Y después pueden venir las fases impugnativas, que es la apelación, si al que no les fue desfavorable y tiene argumentos para impugnar, ya sea el trabajador o ya sea el patrón, podrá apelar, que es la segunda instancia, o inclusive cuando después de la apelación, si no fue favorable, puede presentar sus amparos. Entonces, vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Y para ello me voy a permitir el proyectar para los que están en línea y para los que están aquí presentes. Vamos a ver. Perfecto. ¿Todos pueden ver mi pantalla sin ningún problema? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Nos dice que la reforma a nivel nacional se dio como parte inicial de entrada el 2019, el 1 de mayo. Es decir, que se van a crear tribunales laborales y centros de conciliación, también se va a reformar todo lo relacionado con el outsourcing, el teletrabajo, los sindicatos, todo eso es parte de la reforma laboral. Aparte de que se tocaron las fases del proceso, también se reformó en lo que concierne al outsourcing y al teletrabajo, sobre todo el teletrabajo con la llegada de la pandemia, que en el año pasado, en el 2020, como bien sabemos, afectó a nivel internacional y sobre todo a nivel nacional toda la cuestión laboral, desde que los trabajos, muchos de ellos se podían llevar a cabo desde las oficinas, desde casa. Entonces, como la pandemia causó toda esta situación, algunos patrones
decidieron el mandar y los obligaron, inclusive a ellos el gobierno, a que se llevara a cabo el home office, como le llamamos, ¿verdad? O teletrabajo, es decir, trabajar desde el hogar, porque se puede, en los casos en que se podía llevar a cabo las labores de recursos humanos, de oficinas, desde la labor en el hogar, pues mucha gente se fue a su casita y trabajaba desde ahí. Entonces, no estaba bien regulado porque cayó de sorpresa todo esto. Entonces entró, como la pandemia empezó a avanzar, como la pandemia se empezó a alargarse contra todo pronóstico, porque decían, bueno, van a ser 15 días, van a ser unos 20 días, nada más, pero toma que se alargó un mes, 2 meses, 3 meses y seguía la labor del home office o teletrabajo. Entonces no había una regulación, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa regulación patronal, trabajador, en los casos en que se pudiera? Porque habrá trabajos en los cuales no podemos llevarnos la máquina de la industria a la casa, se tiene que acudir. Pero en aquellos casos, sobre todo en labores de confianza, trabajadores de confianza, recursos humanos, labores de oficina, eso sí se podía llevar a cabo la labor del teletrabajo como tal. Y es ahí donde también se toca la reforma para verificar todos esos lineamientos, cómo va a quedar estipulado los horarios, las comidas, la supervisión, el internet, que tenía que pagar en muchas ocasiones el trabajador. Me voy a mi casa, no tengo equipo, no tengo internet, ¿cómo le hago? Pues, hazle como quieras, si no ya no voy a tener trabajo. Entonces hubo muchos despidos también de ese tipo, ¿no? Personas que trabajaban en oficinas, pues no tenían, por el lugar donde vivían, acceso a internet, o inclusive no tenían un equipo. Entonces se empezó a regular para que, bueno, si tu trabajador va a hacer labor de esta naturaleza, el patrón tiene que otorgarle la capacitación, el equipo y el internet, o por lo menos una buena aportación. Todo eso se empezó a regular, jóvenes. El teletrabajo, el outsourcing, donde había intermediarios, conocido el outsourcing como los intermediarios, que en su caso, de manera pues escrupulosa y poco ética, fue una práctica desleal laboral que se implementó a raíz de la llegada del TLC en el 94, es decir, del Tratado de Libre Comercio, donde entraron las empresas extranjeras que llegaron aquí, las transnacionales, y para no pagar los aspectos que contempla la Ley Federal del Trabajo, como es el Seguro Social, el Infonavit y las prestaciones de ley al 100%, pues utilizaban el outsourcing. Es decir, intermediarios que eran los que contrataban y les daban supuestamente una mini capacitación, los dejaban con un salario base para que estuvieran registrados ante el Seguro Social, el Infonavit y todo, y el beneficiario principal, que era la transnacional, pues no se preocupaba por pagar, porque había un intermediario. Entonces esto ocasionó pues un desfalco, evasión de impuestos, malas prácticas laborales. Todo eso se reguló también en la reforma, el outsourcing, que es muy interesante, ¿no? El aspecto de la regulación del outsourcing en materia laboral. Eso, el outsourcing, junto con la regulación del teletrabajo, la regulación de los sindicatos, que antes y todavía, pero está trabajando en ello, hacían su agosto también, porque estaba monopolizado el sindicalismo, también fue de los temas que tocó la reforma laboral, junto con las etapas del proceso. Repito, outsourcing, teletrabajo, los sindicatos y el procedimiento laboral fue lo que se tocó en la reforma, que ya para el 2022 pues va a estar implementándose a nivel nacional. Bueno, y en lo que corresponde al proceso, ¿qué abarca? Bueno, lo que ahorita comentaba, pero ahorita lo vamos a mencionar de forma aquí visual. Dice, el proceso inicial en centros de conciliación.
Es decir, que ya todo proceso tiene que pasar por una audiencia o por una fase prejudicial. Y se tienen 45 días para ello. A partir de que el trabajador es despedido, él tiene 45 días para agotar la etapa prejudicial. Es decir, me despiden hoy y no emprendo nada contra el patrón. Y se me ocurre la maravillosa idea que al 20 días después de despedido, platicando con mi abogada me dijo: oye, pero tu despido fue arbitrario, ¿por qué no demandaste? Pues es que ellos me hicieron firmar una hoja en blanco desde que me contrataron y ya como no hubo trabajo me dijeron que ahí estaba mi renuncia y mi firma. No, pues eso es arbitrario, vámonos a juicio, vámonos a llevar a cabo primero que nada la conciliación, la fase de prejudicial. Ah, ¿se puede? Sí, te despidieron hace 20 días, estamos en tiempo y forma, tenemos 45 días. ¿Ok? Entonces, eso es el inicio. Proceso inicial en centros de conciliación. ¿Qué requisitos nos piden para iniciar la fase de conciliación? Lo típico: el nombre del trabajador, la CUR, la identificación, el domicilio procesal donde se va a notificar, el nombre del citado, que es el trabajador, o el patrón, que en este caso hablando de que el actor sea el trabajador, domicilio también donde podemos encontrar a la parte demandada, o próximamente demandada, citada en este caso, es decir, el lugar del establecimiento de la empresa, del negocio, donde vamos a notificar, donde vamos a emplazar en un momento dado. Y el objeto de la cita. Esos son los puntos esenciales para presentar una solicitud conciliatoria. Es decir, todavía no estamos dentro de un proceso, todavía no hemos presentado una demanda y por ende, como hemos comentado, salvo en la cuestión penal, en las demás ramas del derecho, el proceso inicia con la presentación de la demanda. Todo lo que suceda antes de la presentación de la demanda será la fase llamada, en este caso laboral, etapa prejudicial. ¿Ok? Pero esos son los requisitos esenciales que puede llevar o debe de llevar un trabajador al momento de que acude a una solicitud de audiencia conciliatoria. Ya no podemos nosotros como abogados decirle al trabajador: no vayas, vamos mejor presentando la demanda directamente. Ya no. Si sabemos laboral, si sabemos la reforma, entonces es obligación decir: tenemos que agotar la etapa de conciliación. Inclusive asesorarlo y ayudarlo, porque es otra de las ventajas que tiene la conciliatoria, es que ahora sí se puede llevar al abogado a la conciliación. Antes no. El patrón sí podía llevar a su representante legal, pero el trabajador no podía llevar un abogado particular a la conciliatoria, porque se supone que para eso estaba la mesa conciliatoria, para asesorar al trabajador. Entonces muchas veces quedaba en la práctica desprotegido el trabajador en la fase conciliatoria antes de la reforma. O sea que el trabajador entraba a la audiencia conciliatoria, estoy hablando antes de la reforma, entraba a la audiencia, llegaba el patrón con su citatorio ya formalizado, llegaba el representante del patrón, un abogado, y sentaban al trabajador, y ahí posiblemente en muchas ocasiones, tampoco es un secreto, pues como decimos coloquialmente, lo transeaban. Tanto el de la mesa como ya estaban de acuerdo. Y terminaba el trabajador aceptando una mínima cantidad. Pues agárralo, mira, ya está el patrón aquí, ya está su abogado, ya están en buenos términos, ya para que te evites el juicio largo y todo eso. Yo sé que te tocan 30,000 pesos, pero yo creo que ahorita los 3,000 pesos que trae el patrón son buenos. Eso le decían de la mesa, porque no había un abogado. No se permitía la entrada de los abogados particulares con el trabajador.
Eso era antes de la reforma. Ahora con la reforma sí se permite ya en la conciliación que el trabajador entre con sus propios abogados para que lo estén asesorando, no para que hable el abogado. El abogado particular no puede hablar y echar pleito ahí porque todavía no estamos en audiencias, estamos en conciliatorias, pero sí puede estar ahí asesorando y voltear con el trabajador con el abogado y decirle, déjelo consulto con mi abogado, y él darle una opinión. Eso sí se vale, que es algo nuevo, jóvenes. Entonces tenemos que la fase de conciliación es lo primero que debemos de agotar en un juicio laboral. Punto número 1. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe. Perfecto. La audiencia de conciliación, generalmente, una vez presentada la solicitud de la conciliación, se debe de llevar entre los 15 días siguientes. Se debe de presentar un citatorio y se debe de realizar con 5 días antes de anticipación a la fecha de la audiencia conciliatoria o fase conciliatoria. Es decir, suponiendo que el trabajador acude, ya sea solo o con su abogado, a las juntas de conciliación o a las salas de conciliación, como ya se le van a llamar, va a desaparecer el término juntas, llega y le explica al asesor de la mesa de conciliación su problema. X, ¿no? El despido injustificado, el que lo corrió de forma arbitraria, etcétera. Lo tradicional. Una vez que termina de entrevistarlo y que inclusive pueden ahí sacarle su cuenta de indemnización, el asesor de la mesa le puede decir, no tiene usted abogado por lo que veo, ¿verdad? No, me dijeron que aquí viniera. Perfecto. Entonces lo que va a proceder ahorita en este momento es hacer un citatorio para el patrón. En este momento lo voy a formalizar y hay que entregárselo directamente al patrón en el domicilio del patrón. No va ninguna persona del gobierno ni notificadores de las salas. Tiene que llevarlo directamente, ¿quién? El trabajador. La notificación de la audiencia de conciliación la lleva el trabajador o cualquier otra persona de su confianza, que bien puede ser el abogado. Que a mí me ha resultado, es un tip, a mí me ha resultado en la práctica en muchas ocasiones el llevar el citatorio del trabajador a la empresa, porque ahí mismo nos apersonamos y pedimos entrevistarnos con el abogado o con recursos humanos para llegar a una negociación. Entonces a mí me ha resultado en muchas ocasiones el que el abogado lleve la notificación de la conciliación. Es un tip. El trabajador o su de confianza o su abogado la lleva a la empresa y la empresa queda ya debidamente notificada para que en los 15 días posteriores o dentro de los 15 días se lleve a cabo la audiencia, que ya está ahí agendada. Ya quedó notificado por parte de conciliación a través del trabajador, el patrón. Ahora, se llega a la fecha de la audiencia de conciliación, la fase de conciliación. Llega el trabajador puntual, 11 de la mañana, llega puntual, con su abogado tal vez, y el patrón no llegó. ¿Qué sucede? O sea, sucede constantemente. Si no llega el patrón a la fase conciliatoria, tanto antes de la reforma como ahorita, ¿qué creen que pase? ¿Qué sucede? ¿Qué se imaginan? Preguntan, tanto a los de línea como a los aquí presentes. ¿Qué me pueden decir? Repito. A ver, apóyame con su boca.
puede ser un tipo de allanamiento, que el patrón no acepte lo que, pues, si no va a las dos fases, puede ser como que acepte lo que el trabajador Perfecto. Dice el compañero que se puede dar una especie de allanamiento o de rebeldía. ¿Qué dicen allá en casita? Repito la pregunta, es muy buena. Estamos en la fase conciliatoria. Todavía no inicia el proceso. Es una audiencia en buenos términos, ya obligatoria. El trabajador notificó oficialmente por el documento enviado al patrón y el patrón dice, se pueden andar yendo, no pasa nada y no va. Obviamente se debe de entregar 5 días antes de, por lo menos. Si llega la fecha y no se presentó el patrón. Adelante, María Fernanda Lozoya. ¿Qué puede suceder en ese caso? Algo había leído que si el patrón se presentaba, se daban por hecho las pretensiones del trabajador. Si no se presentaba, o sea, volvemos al punto que decía nuestro compañero aquí presente, que se caería en la rebeldía, pues no contestó. Digo, más bien no se presentó, porque no es de que no haya contestado. ¿Alguien más tiene alguna otra opción o opinión diferente? Pues déjenme decirles que, no, como decía alguien por ahí, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque todavía no inicia el proceso. ¿Por qué? Porque todavía no se presenta demanda. Todavía no inicia el juicio. Es decir, estamos en fase de conciliación. Y si el patrón no va, como sucedía antes de la reforma, y como sucede ahora, si no va el patrón, el de la mesa le va a decir al trabajador, pues no vino. ¿Quieres que le hagamos otro citatorio? Sí, está bien. Perfecto. Y le vuelven a hacer otro, posiblemente. Apercibiéndole de que si no se presenta, se le van a hacer auditorías del IMSS y del Infonavit. O sea, le empiezan a dar el calambre jurídico, ¿no? Como decimos coloquialmente. Si no se presenta, en la próxima fecha va a haber auditorías y supervisiones en su empresa. Y llega próximamente otra, se lo llevan y no se presenta. Y el trabajador, pues no vino. Pues sí, ya vi que no vino, ¿verdad? Va a decir el de la mesa. Entonces, le va a decir el de la mesa, posiblemente, inclusive su abogado del trabajador, pues ya mejor entréguenos el documento que avala que venimos a la conciliatoria y que la agotamos para emprender un juicio contra el patrón. Es decir, si el patrón no se presenta a la conciliatoria, no tiene efectos jurídicos trascendentes más que posiblemente supervisiones y auditorías. Pero no tiene nada que ver con la rebeldía, porque eso viene más adelante cuando ya presentas la demanda. Entonces, dice el de la Junta o el de la Sala, aquí está tu documento, lo formalizamos, que en tal fecha y en tal fecha se citó al patrón y no asistió, por lo tanto se da por agotada la fase prejudicial que marca la ley. Y ya estás ahorita en libertad y en luz verde, procesalmente hablando, para presentar demanda. Si no hubiese acudido el trabajador a esa audiencia conciliatoria y no se hubiese agotado, si se va la demanda, no se la aceptan. Pero ya con un documento oficial de que la agotó, procede. Otra cosa que puede suceder es que vaya el patrón y que el patrón se arregle ahí. ¿Me explico? Sí, pues sí quiere llegar a un acuerdo porque a lo mejor el patrón nunca había estado en esas circunstancias
y piensa que es algo trascendente si no va. Y dice, ay, yo creo que ya es el juicio. Pudiera pensar un patrón si no está asesorado. Pequeños negocios, ¿no? Lo citamos y va el patrón, que eso se trata, de que vaya. Y a lo mejor ahí en la audiencia llegan a un acuerdo. Las conciliatorias, déjenme decirles, jóvenes, en la práctica, es un medio alterno de solución de controversia. Recuerden que los medios alternos de solución de controversias son 4. Negociación, mediación, conciliación y arbitraje, que aplica para todas las ramas del derecho. Negociación, mediación, conciliación y arbitraje son los 4 más medios alternos de solución de controversias. Y ahí va inmersa la conciliatoria, que se aplica siempre en materia laboral. Es decir, en materia laboral, como en cualquier conciliación de cualquier tipo, es eso, arreglo en buenos términos. O sea, que si yo estoy peleando como trabajador, mi indemnización al 100%, que es 100,000 pesos, en la conciliatoria no me los van a dar los 100,000 pesos, porque estoy en conciliatoria. No, pero que a mí me corresponden 100,000 pesos. Ah, bueno, entonces vete a juicio. Yo ahorita no tengo dinero para darte esos 100,000 pesos. Yo te ofrezco ahorita el 60%, o sea, 60,000 pesos. Es lo que tengo para dártelos ahorita en cheque o en efectivo. Aquí ante el de la mesa hacemos el arreglo, y ese arreglo ya tiene carácter de sentencia, de laudo. Se acaba el juicio, o sea, ya se agotan las pretensiones. Si el trabajador más adelante, si le dan esos 60,000 pesos, se arregla ahí, y más adelante quiere emprender un juicio, por las mismas circunstancias ya no procede, porque ya fue cosa juzgada desde la prejudicial. Entonces, jóvenes, puede suceder que, como sucede, en la etapa prejudicial, que es la conciliatoria, se va a llegar a, si es que se presentan ambas partes, lleguen a un arreglo equilibrado, justo, que para eso está el mediador, que es el de la audiencia, para eso está el abogado del trabajador, y para eso está el patrón y posiblemente su representante, para llegar en buenos términos. ¿Sabes qué? No te puedo dar el 100%, pero te puedo dar el 50%. Ah, caray, no, pues el 50% es muy poquito. Déjelo platico ahorita con mi abogado. El abogado no puede hablar, pero puede estar ahí para asesorar. Pues mira, ya es un asesor y le dice, es una negociación, ¿no? Dile que no aceptas eso, que no te puedes bajar del 80%. Porque del 80 se va a bajar al 70, y eso sí lo podemos agarrar. Ah, perfecto. Entonces, no, pues ¿saben qué? Me voy a juicio, no me interesa el 50%, lo más que puedo aceptar es el 80% de mi liquidación. Ya se secretean el patrón y su abogado. Pues mira, mi última oferta es el 70%. ¿Cómo ves? ¿Lo tomas o lo dejas o nos vamos a juicio? Ya se secretean, pues es así una negociación. Pues los tomamos y se acabó el asunto. Eso puede pasar en la conciliatoria, porque es negociación. Pero no puede haber un desequilibrio donde al trabajador le quieran dar el 20% o el 30%, porque para eso está su abogado y el de la mesa, para buscar un justo medio. Arriba de 50 ya se dice negociación o conciliación, ¿eh? Entonces, eso puede suceder en las conciliatorias, que vaya el patrón y haya arreglo, que vaya el patrón y no haya arreglo, o que no vaya y que nos hagan el justificante de la prejudicial y nos vamos a juicio. Una vez que ya se agotó todo esto, entonces continuamos con nuestra explicación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Se va comprendiendo? En tiempo no tiene un límite, porque pueden llegar a otras partes. Me pregunta el compañero que cuánto dura la audiencia de conciliación o la fase conciliatoria. Pues si llegan los dos, puede ser rápido,
Puede ser que el patrón ya traiga una oferta. Puede ser en 15 minutos mientras se formaliza todo. Puede ser una hora. O sea, no hay un tiempo. No hay presión. ¿Me explico? Bueno, entonces, continuamos. Y lo que decíamos, la audiencia de conciliación se lleva dentro de los 15 días a la solicitud, la citación deberá realizarse con 5 días de anticipación. Si no hubo arreglo, entonces nos vamos a juicio, nos vamos a proceso. ¿Cómo inicia nuestro proceso? Escrito inicial de demanda. Junto anexamos la carta poder del abogado, anexamos el documento oficial que agotamos la conciliatoria desde el inicio, para que no nos prevengan. Un tip de la práctica profesional. Porque si la presentas ahorita sin el documento que avala la conciliatoria, pues te van a prevenir. Ah, por favor, presente su documento que agotó la fase conciliatoria y lo puedes presentar para que te la admitan, o puedes decir, no, pues es que no la agoté. Ah, pues entonces váyase a la conciliatoria, a lo mejor ahí puede arreglarlo. Presentamos demanda, en 24 horas nos la admiten, o nos previenen, o nos la desechan. Una vez que nos la admiten, viene el emplazamiento que se debe de dar. Después de la admisión, se tienen 5 días para emplazar a la parte demandada. Y una vez que se emplazó a la parte demandada, esta tiene 15 días para contestar y para reconvenir en su caso. Se da vista y se hace un ofrecimiento adicional de pruebas si es que hay supervinientes. Después, una vez que contestó la parte demandada, la demanda y la posible reconvención, si es que la hay, el actor puede hacer una contrarréplica de lo que argumenta la parte demandada, que son 5 días, y puede haber inclusive la vista precisamente de esa contrarréplica, que son dentro de los 3 días. Es decir, presento demanda, me la contestan, me reconvienen, replico esa contestación y esa reconvención, y después viene una contrarréplica. Es decir, nos vamos así al juego de la fase expositiva hasta que agotamos la exposición como tal, para que ya se quede agotada la fase expositiva, que lleva inmersa presentación de demanda, contestación, reconvención, réplicas y contrarréplicas. O lo que ahorita decía su compañera, presentación de demanda y presentación de acciones y excepciones y reconvenciones. Esa es nuestra fase del proceso dentro del juicio laboral, llamada el juicio ordinario en su fase expositiva. Algo que habíamos hablado en términos generales dentro de cualquier proceso. La fase expositiva, presentación de demanda y las excepciones y reconvenciones. Aquí los tiempos son diferentes a lo que hablábamos, por ejemplo, en materia civil y familiar. Te la admiten o te previenen en 24 horas, en 5 días se debe de emplazar, 15 días para contestar o reconvenir, y después vienen los aspectos de las réplicas y contrarréplicas. Entonces, es lo único que puede hacer variable los tiempos, los plazos. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, profe, todo bien. Perfecto, porque en materia laboral le llamamos audiencia preliminar a una vez que concluimos
la fase expositiva. Ok, déjame regreso un poquito, permítanme. Que van a tomar nota. Continuamos. Agotamos mi fase expositiva. Fíjate bien cómo vamos, ¿eh? Agotamos conciliación, no llegamos a acuerdo, presento mi demanda con mis requisitos esenciales, me la admiten dentro de 24 horas, se supone que dentro de las próximas 24 horas ya en la nueva reforma, 5 días para emplazar, se emplaza. Obviamente tenemos que seguir los requisitos de una demanda laboral. Lo mismo que habíamos visto en términos generales, el rubro, el proemio, en lo que es los puntos petitorios, las prestaciones, los hechos, son muy importantes en todas las ramas, ¿no? Para finalizar con las firmas. Es decir, lleva la misma estructura. Pero aquí estamos hablando de materia laboral. ¿Qué voy a argumentar en los hechos? Pues el despido. Entré a trabajar en tal fecha, en la empresa tal, me contrataron para tal puesto, me contrató el señor fulano de tal, que es de recursos humanos, y pues empecé a trabajar como cualquier otra persona, cumpliendo con mis obligaciones, presentándome puntualmente, siempre, de lunes a viernes, en un horario de tal a tal, mi sueldo era tal, inicial, al año me subieron de sueldo a tal, a los 3 años me subieron de sueldo a tal. Pero es el caso que el día tal del año en curso me mandaron llamar a las oficinas y me dijeron que ya estaba despedido. Me dijo la señora fulana de tal. O sea, hay que especificar que es la encargada de recursos humanos actual. Y ahí estaba el abogado de la empresa y me dijeron que tenía que firmar la renuncia porque ya no había trabajo, porque ya no había dinero y que la empresa tenía que hacer un despido masivo de trabajadores y que me tocaba. A lo cual, al momento de que me dijeron la indemnización, pues no correspondía a lo que yo ya me había asesorado previamente con algún abogado y me daban tantos 1,000 pesos, 2,000 pesos. Por lo tanto, les dije que eso no me correspondía y es el caso que se pusieron muy agresivos, me dijeron muchas malas palabras y las podemos decir ahí textualmente, literalmente en la demanda, ¿no? Me dijeron que vete a... Por lo tanto, se pusieron muy agresivos y me dijeron que yo no les podía hacer nada, que si quería irme a juicio, que me fuera a juicio y que le hiciera como quisiera. Que no les podía hacer nada porque ellos eran una empresa grande y que tenemos sus contactos en conciliación. Es por ello que me presento a demandar a la parte patronal, fulana de tal, SADCB, a las personas jurídicas que son la empresa, a las personas físicas que es fulano y perengano y bla. En hechos. Eso es lo sustancial. Bueno, presento mi demanda con todos los requisitos, me la admiten, emplazan, término para contestar y vienen las réplicas y contrarréplicas. Cuando pasa eso, ojo, en cualquier momento del proceso podemos seguir con una conciliación, O sea, que en cualquier etapa del proceso laboral, si llegamos a la contestación, a la reconvención y nos vamos a la audiencia de depuración, puede llegar el patrón ya con una oferta y estamos dentro del proceso ya. Entonces, ojo, una cosa es la fase conciliatoria previa, que se llama prejudicial. Pero una vez que iniciamos el proceso, eso no quiere decir que ya no podamos llevar a cabo una conciliatoria. Sí, dentro del proceso, el patrón puede seguir ofreciendo. ¿Saben qué? Ya me dieron luz verde para no darles 50, sino darles el 70%. Es decir, lo que promueven estos juicios laborales es tratar de evitar que se llegue hasta las últimas instancias, lo mismo que hablábamos en materia penal,
existan acuerdos. Si no es posible, pues nos vamos hasta los últimos. Pero en cualquier momento el patrón puede ofrecer y el trabajador puede decidir si se arregla o no se arregla. Bien, entonces, lo que ahorita hablábamos, si se presenta la demanda y el patrón no la contestó en el término de los 15 días, ¿cómo se le llama a eso? Caer en rebeldía. ¿Sí, no? Caer en rebeldía, efectivamente. Ya sea que la contestó a los 18, a los 20 días, o ya sea que no la conteste, que se cae en rebeldía. Hemos ganado asuntos laborales por caer en rebeldía, ¿no? Es una realidad. Ya lo único que procedería es irnos a juicio y que se dicte un laudo, una sentencia. Puede ser que la conteste y se allane. ¿Qué es eso de que se allane, Citlali? No, repítame su nombre. Gladys. ¿Qué es eso de que se allane? Bueno, por allí iba. Dice Gladys que se allana cuando acepta los hechos, ¿no? ¿Saben qué? Sí es cierto. Entonces, puede ser que se caiga en rebeldía, que se allane. O puede ser que conteste y que reconvenga. Vamos a ver cómo andan los de aquí de línea. Danae Ramírez, ¿qué es eso de reconvención? ¿Se acuerda? Voy, profe. Sí, me acuerdo. Pues fue eso, ¿no? Como lo de caer en rebeldía. Espérame. Es una contrademanda, ¿no? La reconvención. La contrademanda. La reconvención es contrademandar, ¿verdad? Pero debo de contestar y reconvenir y contrademandar en este caso. Una de dos, ¿no? O las dos. Si no tengo acciones contra la parte actora, pues nada más contesto. Pero si tengo acciones, contesto y reconvengo. Entonces eso es la contestación y la reconvención de la cual hemos hablado. En materia laboral, obviamente, no es la excepción. Una vez que terminamos nuestra fase expositiva y todavía no llegamos a ningún arreglo y contestaron, nos vamos a la audiencia preliminar, que una vez que concluyó la fase expositiva, pues nos dice que la fase preliminar tiene su objeto, que es depurar el proceso y resolver excepciones dilatorias, es decir, es calificación de las pruebas, hechos no controvertidos que pudieran estar pendientes, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, lo mismo que hacíamos en la intermedia penal, aquí se hace en la preliminar laboral, que es verificar que las pruebas estén apegadas a derecho, que no estén obtenidas de forma ilícita, que no sean dilatorias, que no sean perentorias, que no sean sobreabundantes, que no lleve 5 testigos cuando nada más pueden ser 2, que no presente infinidad de documentos cuando pueden ser nada más 3. Entonces es una depuración, la fase preliminar es una depuración equivalente a la intermedia penal, la preliminar en materia laboral. Citar para audiencia a juicio en un dado caso, y se pueden resolver algunos recursos que se puedan presentar ahí en algunos aspectos que quieran las partes determinar, ¿no? Bueno, hay mucho que comentar en materia laboral que me puedo profundizar aquí y alargarme, pero ustedes van a tener la materia de Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2, donde van a ver todo esto, que nada más es para enfocar el proceso, cómo es similar a todo lo que hemos venido hablando. Claro, es muy diferente lo penal, lo civil, lo mercantil y lo laboral, pero llevan similitud en muchos puntos. Y ya después nos vamos a la audiencia de juicio, que ya es el desahogo. Todas las pruebas serán desahogadas en la audiencia. Y una vez que se desahoguen los testimonios, los documentos, los peritajes, los audios, cámaras de videovigilancia pudieran ser, se ocupe algo de eso, ¿no?
peritajes trascendentes, documentoscopía, grafología, para ver que sean ciertas las firmas, lo que te puedes imaginar que podamos ocupar en materia laboral. Se va a terminar el desahogo y vamos a llegar a la fase de sentencia o laudo, que la va a emitir precisamente ya el Tribunal Laboral, ante que se desahogaron las pruebas, y va a emitir un fallo, un laudo o una sentencia de acuerdo a lo que escuchó, a lo que vio en el desahogo, ya sea que le dé la razón al trabajador o ya sea que le dé la razón al patrón. Si le da la razón al trabajador, pues tendrá que decirle al patrón o sentenciarlo como culpable de los hechos, y le dirá que tiene que indemnizar al 100% más gastos y costas que se pudieron haber ocasionado. Es ahí cuando decimos el 100% solamente es hasta sentencia. Mientras estamos en conciliatoria, es a una negociación. En la fase conciliatoria prejudicial, dan un porcentaje generalmente del 50%. Generalmente. Si no arreglamos nada, nos vamos al proceso, es cuando el patrón puede subir dentro del proceso. Te doy el 60 o te doy el 70, pero ya dentro del proceso. Y se dice que se arregló mediante una conciliatoria. No en la prejudicial, sino de una conciliatoria dentro del proceso, jóvenes. Bien, entonces damos por concluido a grandes rasgos estas etapas. Bueno, aquí me remonto a otras diapositivas, nada más como para que quede de una manera muy, ¿cómo podríamos llamarle? A ver, ¿dónde está? Aquí lo tengo, permítanme. Todo esto que dije yo en este momento, jóvenes, lo puedes encontrar obviamente en la Ley Federal del Trabajo, ya reformada, y te habla del derecho procesal del trabajo, por ejemplo en el artículo 685, los principios del derecho del trabajo, 685, Ley Federal del Trabajo, te habla de los principios. (685 bis), designar abogados de confianza. Excepciones de las conciliaciones, es decir, en qué casos no procede la conciliación, 685 también de la Ley Federal del Trabajo. En casos de designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social por riesgos del trabajo, la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, la libertad de asociación sindical, trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio. Esos son los casos en los que no podemos llevar a cabo una conciliatoria. Tenemos que llevar a cabo el proceso hasta sus últimas consecuencias. ¿Dónde lo encuentras? En el 685, también de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento ordinario laboral, en su fase escrita inicial, lo encuentras a partir del 871 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: el procedimiento ordinario se va a iniciar con la presentación del escrito de demanda ante la oficialidad de paz. Es decir, ya te está dando el detalle del proceso, jóvenes, a partir del 871 de la Ley Federal del Trabajo. 872, la demanda se va a formular por escrito, acompañado de tantas copias que sean posibles. Hay que agregarle lo que ya te comentaba, el oficio de la conciliatoria. Y también ese 872, en su inciso A, te dice de los requisitos de la demanda. Digo, para que tomes nota dónde encuentras los requisitos de la demanda laboral. 872, inciso A. Viene en el 873 de la admisión, que dentro de 24 horas te la deben de admitir y todo eso que hablábamos ahorita, te dice el 873. El emplazamiento viene en el 873, inciso A.
que tienes 5 días para emplazar y 15 días para contestar y reconvenir. 873. Allanamiento, contestación y reconvención también te habla dentro de ese 873. La réplica del 873B también te habla ahí de la réplica. Contrarréplica también 873 en su inciso C, la contrarréplica de la parte demandada. Audiencia preliminar 873 en su inciso E, te habla de lo que mencionábamos ahorita, de lo que consiste la fase preliminar. La audiencia de juicio viene en el 873, inciso o apartado H. Y la apertura del desahogo probatorio, 873, inciso I, te habla del desahogo probatorio, ¿qué consiste? Y de los alegatos finales, cierre de audiencia y la sentencia, 873, inciso J. Todo dentro de la Ley Federal del Trabajo. Perfecto. Para que le den una leída, voy a subir este documento que tengo aquí para que le den una leída, y si no, pues también pueden hacerlo directamente.